Vamos a hablar sobre operaciones típicas, sobre estructuras de datos en general y sobre arreglos en particular, que es la única estructura de datos, probablemente si has visto los videos en orden, la única estructura de datos que hemos aprendido son los arreglos. ¿Cuáles son las operaciones típicas? Y creo que nada mejor que empezar por un ejemplo, así que vamos a ejecutar un programita que tenemos hecho, después lo vamos a ver en detalle justamente en este video, pero lo vamos a ejecutar. Este programita nos pide que ingresemos los elementos de un arreglo. No nos larga ningún cartel, pero este programita 7 tendría que mostrar un cartel que diga que se termina de ingresar datos con un 0. Entonces, si yo ingreso un 0, falta poner un cartel ahí. Si se ingresa un 0, termina el ingreso de datos, significa. Ese 0 no pertenece al arreglo, sino que yo no quiero cargar más datos. Entonces, si ingreso 0, tendría que terminar esto y me muestra los elementos. Efectivamente me muestra la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los 7 que ingresé. El 0 me lo tomó como que no quise ingresar más datos. Fíjese, me dice, ¿en qué posición inserta? Este programita me permite insertar un elemento en un arreglo. Supongamos que queremos insertar algo en la posición 2, acá. Ponemos la posición 2, quiero insertar un 99, vamos a poner algo que se note, vamos a poner un 99. Y presiono Enter, y efectivamente me insertó en la posición 2 el 99. ¿Por qué me insertó? Porque me desplazó todo lo demás para abajo. El arreglo iba desde la posición 0 hasta la posición 6, y ahora va desde la posición 0 hasta la posición 7, o sea, aumentó un elemento que fue el que agregué, y efectivamente en la posición 2 me agregó el 99, o sea, cumplió su función. Esta operación de insertar un elemento en un arreglo es típica, es muy común. Fíjense que si ustedes tuvieran cargados números de clientes y los quieren mantener ordenados, tendrían que insertar, si cargan un nuevo cliente, lo tendrían que insertar probablemente en algún punto intermedio para que el arreglo quede ordenado. Así que es una operación muy común. Ya vamos a mirar este código, miremos un poquito las diapositivas. ¿Cuáles son las operaciones típicas sobre las estructuras? Fíjense, podemos preguntar si un elemento está en un arreglo. Supongamos que tenemos cargado, como dijimos recién, clientes. Quiero saber si el cliente número 1250 está en el arreglo de clientes. Bueno, es una búsqueda, tengo que buscar un elemento en un arreglo. Insertar fue lo que vimos recién. ¿Qué elemento queremos insertar? ¿En qué posición lo queremos insertar? ¿Y en qué arreglo? Y ahí también se llama agregar, porque es insertar o agregar. Agregar normalmente se le considera cuando uno agrega al final, append, agregar al final. Se agrega al final de la estructura. Un elemento nuevo se agrega a lo último. Como hace la función leer, cuando hacemos un leer del arreglo, cada elemento que agregamos se lo agrega al final. Automáticamente avanzamos i en 1, i o la variable que sea. También podamos borrar un elemento de una estructura. Si bien acá estamos hablando de arreglos, esto vale para cualquier estructura de datos. Podría ser un archivo, una base de datos, lo que sea. Y con todos los datos completos de un cliente, lo que sea. Estas operaciones son típicas para cualquier estructura de datos. Nosotros hacemos los ejemplos con arreglos porque es lo único que hemos visto hasta ahora si es que miramos los videos secuencialmente. Mínimo y máximo, saber cuál es el elemento menor y el mayor de un arreglo. Y también posición, que es como un buscar, decir en qué posición se encuentra un elemento. Cuando normalmente busco algo, me interesa saber en qué posición está. Entonces, el elemento podría ser que no estuviera. Yo busco es una especie de buscar, es un buscar, digamos, que lo único que hace es devolverme la posición donde se encuentra. Ya vamos a ver esto más en detalle porque vamos a ver algoritmos de búsqueda, así que lo vamos a ver en profundidad. Y ahora podríamos, primero antes de revisar el programita que vimos, que no lo miramos en detalle, vamos a ver las operaciones típicas sobre las estructuras. Fíjense, si esto es un arreglo de 19 elementos, voy desde la posición 0 a la 18, podría ser un archivo, y no de 18, sino de 180.000 elementos, y vale todo lo que vamos a hablar, y el archivo podría ser de artículos de stock,
suscriptores de un canal, lo que sea, podría ser cualquier cosa con todos sus datos. Altas o agregar elementos. El leer, cuando nosotros hacemos leer un arreglo, estamos haciendo un alta, vamos agregando de un elemento. Normalmente eso se hace con un append, se va agregando al final. Si la estructura está vacía, se agrega desde la posición 0. 1, se agrega al 1. Esto cuando hacemos leer está pasando esto. Leemos el elemento de la posición 1, leemos el elemento de la posición 2. Eso es lo que hace el leer. Va agregando elementos al arreglo al final. Eso es lo que hace. Y fíjense que en cualquier momento habrá un conjunto, supongamos, recuerden que yo tengo que declarar una máxima cantidad de elementos. Si hay la cantidad máxima de elementos es 19, porque del 0 al 18, hasta este momento yo cargué 4 clientes, 4 edades, 4, ¿no? 4 algo, y tengo libre desde la posición 4 a la 18, está vacío. Por eso acá habla de inicialización. ¿Cómo sé que en todos estos elementos no hay nada? Bueno, podría ser que yo inicialice todo con un valor, por ejemplo, si guardo edades de personas, pongo todo en un principio, todas las edades en 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún elemento cargado en ese lugar. Eso sería inicializar, darle un valor inicial a todos los elementos de una estructura. Ya también lo vamos a ver en detalle en ejemplos. ¿Qué es inicializar? Para después poder distinguir dónde hay elementos y dónde no hay elementos cargados. Bueno, normalmente decimos que se agrega, siempre la estructura va a tener una cantidad máxima y una cantidad actual. Uno prepara el arreglo o cualquier estructura para guardar todos los elementos. Si quisiéramos guardar en un arreglo todos los estudiantes de programación procedural, supongamos que son 40 y pico, creamos una estructura de 50 o 60 por las dudas que se agregue algún estudiante que se inscriba tarde, lo que sea. Creamos un arreglo de un tamaño máximo de 50 o 60. Pero después a lo mejor tenemos cargados 48. Y normalmente lo que hacemos es utilizar una variable que me diga actualmente, yo ya sé que el tamaño máximo será 60, por ejemplo, pero actualmente hay cargados 48 estudiantes. ¿Para qué? Para yo saber actualmente, como si pudiera ver este gráfico, saber cuáles están cargados y cuáles partes del arreglo están vacíos, no tienen elementos. Si estuvieran inicializados con algún valor que no corresponda, igual podría tener ese dato. Sería cuestión de buscar el primer elemento que tengo que tiene un valor 0, por ejemplo. Pero normalmente lo que se hace cuando en una estructura siempre tengo una variable que mantiene la cantidad actual de elementos. O sea, la cantidad actual de elementos de estos son 4. Tiene el 0, 1, 2 y 3. Podría guardar la cantidad actual, la posición, podría ser el 3, la última posición ocupada es la 3, o podría decir tengo 4 elementos cargados, de la posición 0 hasta la 3. Pero de hecho tengo 2 variables. En realidad uno es una constante, que es la cantidad máxima, porque eso no lo puedo modificar, y tengo la cantidad actual de elementos. La cantidad máxima sería 18 o 19, depende si partimos desde 0, y la cantidad actual en este caso sería 4 elementos actualmente tiene cargados. Los demás están disponibles, por así decirlo. Si nosotros seguimos agregando elementos, la estructura sigue creciendo, sigo agregando clientes, números de clientes, nombres de usuario, lo que sea, cualquier estructura, la estructura sigue creciendo parejita. Pero lo que normalmente sucede después, siempre hay una parte de la estructura que está utilizada, que tenemos usuarios cargados, clientes cargados, y una parte que está libre, está desocupada. Por sí crece la cantidad de elementos de la estructura. Lo que sucede normalmente es que después empiezan a haber bajas. Bueno, acá sigue creciendo la estructura, ya estoy con la estructura casi al máximo del límite. Ahí voy a tener que tener cuidado. Tendría que tal vez entrar al programita, modificar cómo definí, cómo declaré el arreglo para decir no, ya 18 me puede quedar corto, si se agregan algunos me quedo sin estructura, lo voy a definir más grande. Ojo, por decirlo de alguna forma, que los arreglos se guardan en RAM, así que si yo detengo la ejecución del programa, pierdo todos los datos que tengo cargados en el arreglo. Bueno, ya vamos a ver estructuras permanentes que se guardan en un disco, etc. Pero bueno, tengamos en cuenta eso. Otra operación típica, además de cargar o agregar elementos a una estructura, es bajas
o es eliminar elementos. Vos te haces cliente de DirecTV, a los 3 meses te das cuenta que encontrás, no voy a decir nada, que podés ver lo mismo de DirecTV, lo podés ver online gratis y te das de baja en DirecTV. Entonces DirecTV, vamos a suponer que estos son cientos de miles o millones de usuarios, no importa. DirecTV tiene una estructura gigante, definió una estructura gigante, tiene algunos elementos vacíos de la estructura, pero empiezan a darse de baja clientes. Y si se dan de baja, ¿qué haces? Bueno, empiezan a haber huecos en la estructura. ¿Qué significa dar de baja? Ese es otro tema. ¿Qué significa dar de baja? Puede significar que simplemente si estoy guardando números de clientes, ponga en cero el valor acá. Quiere decir que si yo cuando recorro la estructura encuentro un cero, quiere decir que ahí tengo un espacio vacío. Pero fíjense que ya empieza a haber huecos dentro de la estructura, se van dando de baja elementos del arreglo, van desapareciendo, los voy borrando, les voy poniendo 0 o -1, un valor que represente que eso está vacío para mí como programador, un valor que me identifique que ese espacio está disponible. Pero se empiezan a crear huecos en la estructura. Y fíjense que ahora, cada vez que doy de baja, tendría que tener en cuenta que la cantidad actual de elementos tengo un elemento menos, o sea, ir modificando la cantidad actual de elementos. Ya no está la estructura prolijita de que todos los elementos ocupados están al principio, todos los elementos libres están al final. Cuando se empiezan a eliminar elementos de una estructura, cualquier estructura de una base de datos, lo que sea, empieza a haber huecos. La eliminación puede ser real, quiere decir, vamos a ver el primer elemento que eliminamos, ese. Teníamos la estructura toda limpita, prolijita, hasta la posición 16 ocupado y la 17 y la 18 libres. Eliminamos el primer elemento, el de la posición 3. Si lo eliminamos con un 0, con un -1, nos queda la misma estructura. Si queremos hacer una eliminación física, una eliminación real, tendríamos que desplazar todos los elementos, el 4, ponerlo a la posición 3, el 5 a la posición 4, es decir, comprimir todo para que nos queden los 3 últimos libres. Si quisiéramos mantener la estructura prolijita, todo el espacio libre al principio y todo el espacio ocupado al final, tendríamos que hacer una eliminación real. Y eso es todo un algoritmo, porque tengo que mover todos los elementos una posición hacia atrás para poder eliminar este elemento. ¿Se dan cuenta? Uno podría decir, no, podría mover el de la posición 16, lo paso acá a la posición 3 y borro el de la posición 16. Es una alternativa válida, ¿sí? Podría ser algo así. Y ya son distintos diseños, distintos algoritmos para borrar un elemento. La opción 1 sería, pongo un 0 acá y listo. Eso es lo más rápido, lo más eficiente. Pongo un 0, un -1, un valor que represente esto está disponible. Y listo. La opción más complicada, pero a veces necesaria, ya vamos a ver por qué, es decir, no, tengo que compactar esta estructura, tengo que dejar todos los ocupados al principio y todos los libres al final. Bueno, entonces, opción 1, a lo mejor es lenta, pero si esto estuviera ordenado, vamos a suponer que todo esto está ordenado. Si yo digo, elimino este, ¿qué hago? Pongo el de la posición 16 acá, hago un solo movimiento y pongo este disponible, pongo en 0, -1. Claro, pero si estaban ordenados todos los elementos, los desordené, porque el 16 era el elemento mayor. Así que no podría hacer eso si esto fuera una estructura ordenada. Sí lo podría hacer si fuera desordenada. Si no, tendría que hacer el trabajito pasar el de la posición 4 a la 3, 5 a la 4, etc., hasta que llegue al final, cuando paso el de la 16 a la 15, en la posición 16 pongo un valor nulo, o un valor que no represente un dato, disponible, digamos, y me vuelve a quedar toda la estructura ordenada. Me va a quedar ocupado hasta la 15 y de la 16 a la 18 libre. El hecho de que yo empiece a crear huecos dando de bajas, también afecta, fíjense cómo empieza a condimentarse esto, afecta a las altas. Si yo tengo esta estructura ahora, que varios de DirecTV se dieron de baja, se fueron, se cambiaron a Cablevisión, o no, encontraron en internet, ven Netflix y YouTube. Bien, si ahora viene un cliente nuevo, ¿dónde lo cargo? Ya no es como antes que yo decía, lo cargo al final de la estructura. Podría cargarlo en cualquiera de los espacios disponibles que tengo.
Y ahí también hay un universo, porque yo podría mantener, esto lo tiro así rápido, podría mantener otro arreglo con los lugares que están disponibles en este arreglo, los lugares que están vacíos, para que sea rápido la carga de un nuevo elemento. ¿Mm? Detalles. Ver que yo podría seguir agregando. ¿Cuántos clientes podría agregar a esta estructura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7 elementos vacíos tengo. Sin embargo, si yo pensara en los elementos finales, tengo 2 disponibles nomás. O sea que la función cargar un nuevo cliente tiene que tener en cuenta que lo puede llegar a cargar en cualquier posición. Hay que modificar la función que agrega un cliente. Se podría llegar a modificar. Bueno, y ahora sí vamos a ver, hasta aquí sería, pero vamos a ver el programita que hicimos, porque en definitiva dijimos que hay, fíjense que al principio dijimos, hay varias operaciones típicas sobre estructuras en general y sobre arreglos. Todo lo que vimos recién vale para un archivo, vale para un arreglo de registro, vale para cualquier estructura. De hecho, estas operaciones valen para cualquier estructura. Nosotros la vamos a ver con arreglos porque es la única estructura que vimos. Y lo que vimos recién es esta. Esta, vimos el programita de que insertamos un elemento en una posición determinada de un arreglo determinado. Insertar y agregar son funciones muy parecidas, operaciones muy parecidas. Normalmente se le llama agregar cuando inserto al final. Cuando inserto al final de una estructura es agregar. Si inserto en cualquier lugar, si lo pongo en el medio, si lo agrego en el medio, es un insertar. Veamos el código, allá para terminar esto, cómo está hecho el programita. Bueno, mostrar el arreglo y leer un arreglo es igual a antes, a lo que habíamos hecho. Leer no es igual, porque leer me devuelve un número entero. Antes, si se fijan, acá teníamos que leer no me devolvía nada. Y ahora tenemos que leer devuelve un número entero. ¿Por qué? Por lo que hablamos recién, de que puede ser que la estructura sea... Fíjense cuántos elementos. Está declarado que el arreglo tiene una máxima cantidad de elementos de 10 elementos. Cuando nosotros llamamos a leer el arreglo, le pasamos el arreglo, nums, y la cantidad máxima de elementos, que es 10 elementos. Sin embargo, podemos cargar 5 nomás, o 4 o 3. Si ponemos un 0, falta poner un cartelito. Vamos a poner acá en leer el arreglo, vamos a poner un printf, vamos a poner un cartelito que diga ingrese 0, vamos a poner un /n, cosa que, bueno, al final le ponemos. Ingrese 0 para terminar. Y le ponemos un /n para que salte un renglón. Vamos a ejecutarlo de vuelta por si nos olvidamos lo que hacía esto. Y nos dice, ingrese 0 para terminar. Por lo menos me muestra el cartelito, antes no lo hacía. Y acá cargamos valores. 10, 15, 20, 25. Y vamos a suponer que ya no quiero cargar más. Esto va a ir hasta un máximo de 10 elementos. Porque así está hecha la función leer. Ya vamos a ver cómo está hecha. Si pongo 0 ahora, debería terminar y mostrarme los 4 elementos que cargué. Efectivamente, al poner 0, la posición 4 me la dejó libre, de la 0 a la 3 me muestra lo que cargué. ¿En qué posición inserta? Supongamos que queremos insertar en la posición 2. En la posición 2 queremos insertar el elemento, fíjense que habíamos cargado elementos ordenados, 10, 15, 20, 25, y entonces vamos a poner que en la posición 2 cargamos un 18. Y me los muestra y efectivamente el arreglo era de la posición 0 hasta la 3, tenía 4 elementos, ahora tiene 5. Va desde la posición 0 hasta la 4 y me cargó el 18 en la posición que le pedí. O sea, funciona, trabaja bien. La función leer funciona bien, cuando ingreso un 0 termina. La función insertar inserta bien. Faltaría hacer algunas pruebas más, ver si funciona cuando inserto al final. Si soy un buen tester, probaría algunas cosas más, pero bueno, veo que aparentemente esto trabaja. Revisemos el código. Yo lo voy a pasar lento, ustedes después lo pueden pausar. Ese es todo el código de la función principal.
me lee el arreglo, ya vamos a ver cómo está hecho. Fíjense cómo está hecho el leer. Se puso más condimentadito, por así decirlo. El leer antes era mucho más simple, ahora está un poquito más complicado, entre comillas. ¿Por qué? Porque este leer funciona si llegué a la cantidad máxima de elementos o el usuario ingresó un 0. Entonces, si yo ejecuto esto y el usuario ingresa 10 elementos, solo termina, porque no me deja ingresar más de 10. Pero si en algún momento el usuario ingresa un 0, también termina. Eso es lo que cambió respecto de videos anteriores en la función leer. Esta es una función leer que tiene más condimento, por así decirlo, ¿no? Entonces, recibe el vector, automáticamente lo recibe por referencia. Todo lo que haga con L lo voy a hacer con el vector con que llamé esta función, y recibe la cantidad máxima de elementos, recibe un 10 ahí, en este caso. Fíjense que cuando se llama la función leer, se llama concat L, leer concat L. Así que va a recibir un 10. Entonces, leer recibe en n un 10. Algunas variables locales definidas, respuesta igual a 0 y no parar igual a 1. Me muestra el cartelito, ingrese 0 para terminar, lo que vimos. Y acá hay un do while. Esto porque sospecho que mínimamente el usuario va a ingresar al menos un elemento del arreglo. Si se ejecuta esto, porque va a ingresar al menos un elemento. Entonces hay un do while. Le dice ingrese el elemento, hace un scanf, y fíjense que si el elemento que ingresó el usuario es un 0, pone esta variable, esta se llama variable lógica, porque le pongo un 0 o un 1 dependiendo si es verdadera o falsa. Si el usuario ingresa un 0, ¿esto qué quiere decir? Que acá el usuario ingresó 0, enter, en LDI va a haber un 0, entonces pone esta variable en 0. ¿Qué quiere decir? Que no parar pasa a ser falsa. Sin embargo, en el while decía, mientras i sea menor que n, mientras no cargue 10 elementos, i sea menor que n, y no pararse igual a 1, y no pararse igual a verdadero, quiere decir. Fíjense que si yo acá le borro, no quiero que se confundan, déjenle igual a 1 si quieren, pero si yo y ustedes le borran esto, es lo mismo, porque eso significa que no parar sea verdadero. Mientras i sea menor que n y no parar, ¿qué quiere decir? Que no parar sea verdadero. Que no parar sea verdadero y que sea igual a 1 es lo mismo. Si ustedes hicieran esto, funcionaría perfectamente igual, y está bien hacerlo así. Vamos a dejarlo como original. Entonces, después, ¿qué pasa? En cada paso, cuando termina, uno no sabe si salió del while ¿por qué salió? ¿Porque llegó hasta 10 o porque el usuario ingresó un 0? ¿Cómo puedo analizar si llegó hasta 10 o el usuario ingresó un 0? Mirando la variable no parar, porque la variable no parar inicialmente estaba en 1. El único caso que no parar se puso en 0 es si el usuario ingresó un 0 en el scanf cuando el usuario ingresó un 0, entonces pasó no parar igual a 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si el usuario no ingresó un 0, la cantidad de elementos que tiene el arreglo va a ser 10. Ahora, si el usuario en algún momento ingresó un 0 y presionó Enter, ¿cuál es la cantidad de elementos? I menos 1. Porque dependiendo del valor de I, cuando el usuario ingresó un 0 en la posición 5, ingresó un 0, quiere decir que el arreglo iba a ir hasta la posición 4, porque el último elemento ingresado no era válido. Entonces, por eso devuelve que respuesta es igual a I menos 1. En respuesta, lo que está devolviendo la función leer es la cantidad actual de elementos. La cantidad máxima va a ser 10 siempre, porque no se puede cambiar el tamaño de un arreglo máximo en ejecución, pero la cantidad actual la va a devolver la función leer arreglo. Por eso acá en la función principal, cuando llamo a leer arreglo, acá en cant act, guardo la cantidad actual, que va a tener un 10 o va a tener un 4, un 5, depende de cuándo el usuario puso un 0. Si lo pausan y escriben este programita sería lo ideal, o parecido a esto, y lo ejecutan, se van a dar cuenta de lo que hicimos. Después me pregunto, bueno, ¿en qué posición inserta? En la posición P. Ahí le pusimos insertar en la posición 3, por ejemplo.
¿Qué elemento inserta? Acá el elemento que insertamos un 18 recién. Y después llama a la función ins, que es insertar. A la función insertar le pasamos el elemento que queremos insertar. Fíjense que se guardó en E. La posición en la cual queremos insertar ese elemento. El arreglo. Todo esto son parámetros necesarios. O sea, tengo que decir qué elemento se va a insertar, en qué posición, en qué arreglo, porque podría estar utilizando varios arreglos, en ese arreglo nums, y también le tengo que pasar qué cantidad de elementos tiene el arreglo actualmente. Actualmente tiene 5 o 10 o 9, dependiendo. ¿Cierto? Fíjense que si el arreglo ya tuviera los 10 elementos, yo no podría insertar ningún elemento, porque no podría, me desbordaría la cantidad de elementos del arreglo. Hay que después modificar esto para que funcione en esos casos. Bien, eso sería otro paso. Y después ya va a mostrar arreglo, que es típico. Me muestra, le paso el arreglo y la cantidad de elementos actual y me muestra un arreglo. Fíjense que mostrar arreglo no cambió nada, es la misma función que usamos siempre. Acá está, mostrar arreglo, recibe un arreglo y la cantidad de elementos y me lo muestra. La única diferencia es que ahora cuando yo le paso la cantidad actual de elementos, no todo el arreglo. ¿Cuántos elementos tiene ahora? Y tendríamos que ver cómo trabaja la función insertar. Ejecutamos una vez más por si nos perdimos con el análisis del algoritmo. Ejecutamos una vez más, ponemos 10, 12, 14, 16, 18, y vamos a suponer que cortamos acá. Ponemos uno más, 20, y acá cortamos. Recordamos, acá no me dice, al principio tendría que decir, tenga en cuenta que puede tener máximo 10 elementos. Tendría que avisar. Ok, no avisó, hay que modificarlo. Pero bueno, vamos a cortar acá. Si yo sigo, cuando termino en 10, no me deja ingresar más. Y va a funcionar, pruébenlo ustedes después y va a funcionar. Pero si pongo un 0, tendría que cortar y me muestra perfecto los elementos que cargué. De la 0 a la posición 5. En la posición 6 ya ingresé un 0, así que en la posición 6 no cargo nada. ¿En qué posición inserta? Vamos a suponer que ponemos en la posición 3, ingresamos un 15, para que nos queden ordenados sería. No sé si alcanza, ojalá se vea bien el 15 ahí, sí. Aprieto Enter y me ingresó efectivamente el 15 en la posición 3, desplazando todo el resto hacia arriba. Fíjense que el 16 estaba en la posición 3, el 16 está en la posición 4, el 18 en la 5 y el 20 en la 6. Corrió todo para abajo y me lo insertó realmente. O sea que funciona perfectamente. Analicemos para terminar el código de cómo es la función insertar. Y acá la tenemos. Fíjense la función insertar. Hacemos un análisis rápido porque está el código, se vería lo que hace, pero bueno. La función recibe qué elementos quiere insertar. Insertamos recién el 15, creo. ¿En qué posición? En la posición 3 creo que lo insertamos. Acá estaba el arreglo completo, estaban todos los elementos, 10, 12, 14, 16, no me acuerdo, 18 y 20 creo que eran. Acá estaban la cantidad actual de elementos, creo que había 6 o 7 elementos actualmente, no cargamos todo el arreglo. Y todo esto devuelve int, ¿por qué? Porque al agregar un elemento, devuelve la cantidad actual más 1. Fíjense que acá dice devolver n más 1, porque como agregué un elemento al arreglo, lo inserté, obviamente ahora el vector, la cantidad actual de elementos tiene un elemento más. Y si yo después llamo a mostrar, tengo que pasarle la cantidad actual de elementos. Y fíjense cómo trabaja. En realidad vamos a hacer un espacio, acá se interpreta mejor, y acá también, y acá también. ¿Cómo trabaja la función insertar? La función insertar lo primero que hace es, va desde la posición final hasta la posición donde inserto, desplazando todos los elementos para atrás.